Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. La Casa Blanca defendió que la semana pasada informó a Ucrania sobre su plan de paz que contempla ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que trabajará con Washington, pero pidió una paz justa. En España, el Tribunal Supremo inhabilitó por 2 años al fiscal general Álvaro García Ortiz y dictaminó una multa de 7.200 euros. Esto tras determinar que reveló datos confidenciales sobre un caso de fraude a Hacienda. Tenemos reporte desde Madrid. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó toda forma de violencia en medio de la segunda protesta en una semana de la Generación Z, que reunió a cientos de personas. El llamado de la mandataria se produjo tras los violentos enfrentamientos del sábado. La mayoría de los heridos fueron policías. En deportes se confirmaron los partidos de repechajes europeos e intercontinentales que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial del próximo año. Italia se enfrentará a Irlanda del Norte, en tanto Bolivia jugará contra Surinam y de avanzar lo hará ante Irak. Ampliaremos con nuestro compañero Ramiro Cueva Barberena. Estados Unidos decidió eliminar la sobretasa arancelaria del 40% que le había impuesto a ciertos productos brasileños en represalia por el juicio a Jair Bolsonaro. En nuestra crónica de economía con Daniela Blandón les contamos cuáles son los alimentos beneficiados. Comenzamos hablando de la guerra en Ucrania porque Washington entregó este jueves una propuesta de cese el fuego a Kiev, una iniciativa que aparentemente se trazó entre Estados Unidos y Rusia y que obliga a Ucrania a ceder territorio. El presidente Volodymyr Zelensky abogó por una paz digna, pero dijo que trabajará con Washington, mientras que los líderes europeos exigieron mayor participación en los diálogos. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Un plan de paz para Ucrania que no contiene los intereses de Ucrania. Este jueves, Kiev recibió el nuevo esquema de paz negociado entre la Casa Blanca y el Kremlin para poner fin a la guerra en suelo ucraniano. Una propuesta que no contó con una valoración inmediata del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien se reunió con el secretario del ejército estadounidense. Hoy, durante la reunión con el ministro del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Daniel Driscoll, hablamos sobre las nuevas opciones para lograr una paz duradera, la gradualidad del trabajo y los formatos del diálogo, así como nuevos impulsos para la diplomacia. La paz es necesaria y valoramos los esfuerzos del presidente Trump y su equipo para devolver la seguridad a Europa. Sin embargo, los líderes europeos, a diferencia de Zelensky, mostraron rechazo inmediato a las disposiciones contempladas en la propuesta base, reclamando además su participación y la de Kiev. No hemos estado involucrados. Desconozco cuál ha sido la participación de Ucrania en este plan, pero obviamente para nosotros es fundamental que cualquier plan de paz que se presente cuente con el respaldo de Ucrania. Respondiendo a las dudas europeas, la portavoz de la Casa Blanca dijo que tanto Rusia como Ucrania han estado al tanto de los esfuerzos de Washington para la paz. El enviado especial Witkoff y Marco Rubio han estado trabajando discretamente en un plan durante aproximadamente el último mes. Por lo tanto, han estado en contacto con ambas partes, con Rusia y Ucrania por igual, para comprender a qué se comprometerían estos países con el fin de lograr una paz duradera y estable. Según la información que ha trascendido del documento, el plan presentado contempla que Ucrania retire sus tropas de la región de Donetsk y la reducción de soldados de Kiev junto con sus capacidades defensivas, algo que sobrepasaría parte de las líneas rojas de Zelensky, al menos hasta la anterior negociación. En otras noticias, vamos a España, donde el Tribunal Supremo declaró culpable al fiscal general del país por filtrar información reservada. La Corte dictaminó que Álvaro García Ortiz queda inhabilitado durante 2 años y deberá pagar una multa por haber otorgado a la prensa un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, admite haber cometido fraude fiscal. El fallo fue celebrado por el Partido Popular, que acusó al gobierno de Pedro Sánchez de haber orquestado una operación política por medio del fiscal. Diego Bassani nos trae los detalles del caso. El Tribunal Supremo condena e inhabilita al fiscal general de España. Este jueves, la Corte dictaminó que el jefe del ente acusador, Álvaro García Ortiz, es culpable de filtrar información a la prensa de un caso de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Debemos condenar y condenamos a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. 5 de los 7 magistrados que componen el tribunal encontraron argumentos suficientes para dictaminar que García Ortiz filtró a la prensa un mensaje en el que la pareja de Díaz Ayuso, una de las figuras más importantes del Partido Popular, admitía haber cometido irregularidades al pagar impuestos. Como respuesta al fallo, el líder del PP se lanzó en ristre contra el fiscal nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022, argumentando que el funcionario obró bajo motivaciones políticas. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Por su parte, el Ejecutivo español ha aseverado que acata el fallo, pero no lo comparte. García Ortiz había basado su defensa esgrimiendo que su objetivo no era filtrar información a la prensa, sino por el contrario, emitir un comunicado oficial que buscaba desmentir información falsa sobre el caso. Nos vamos hasta la Franja de Gaza porque Israel volvió a romper el alto del fuego, causando una de las jornadas más mortíferas desde el inicio de la tregua el 10 de octubre. El ejército israelí mató al menos 33 palestinos con bombardeos en Han Yunis y Ciudad de Gaza. Tel Aviv justificó los ataques asegurando que sus tropas fueron agredidas, aunque declaró que no murió ninguno de sus soldados. En un comunicado, Hamás negó las acusaciones y calificó los hechos de masacre alarmante. Estaban sentados tranquilamente, pensando que todo estaba bien porque había una tregua, pero la rompieron y atacaron a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán atacándonos aquí y allá y desplazándonos? ¿Hasta cuándo? Cambiamos de tema. La Casa Blanca indicó que este viernes recibirá a un comunista. Así se refirió al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. La portavoz del gobierno estadounidense dijo que el encuentro que se producirá con Donald Trump demuestra la disposición del mandatario republicano a hablar con cualquiera e intentar hacer lo correcto en nombre del pueblo estadounidense. Por su parte, el demócrata indicó que no le preocupa que la cita pueda ser una trampa política y prometió en cambio centrar la discusión en cómo podrían trabajar juntos para hacer que Nueva York sea más asequible. En noticias relacionadas con Brasil, el presidente Donald Trump firmó la orden para levantar los aranceles del 40% a los productos brasileños que impuso como expresión de su disconformidad por el juicio a Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Tras varios encuentros con el presidente Lula da Silva, Washington y Brasilia limaron asperezas. Sin embargo, la retirada de aranceles se enmarca en una política más amplia frente al alza de precios para los consumidores estadounidenses de los productos importados como la carne de res o el café. La COP30 en la ciudad brasileña de Belém reabrió tras suspender durante 6 horas las negociaciones de esta tarde por un incendio que ocurrió en la zona azul. Los bomberos controlaron las llamas rápidamente y no hubo personas quemadas, pero sí varias que tuvieron que recibir atención médica por inhalación de humo. Nuestra enviada especial, María Clara Calle, conversó con una de las personas que ayudó a apagar el fuego. Hoy una de las noticias de la COP30 es el incendio que ocurrió dentro de la zona azul, donde están los negociadores, la prensa y miles de visitantes. La información oficial es que 13 personas inhalaron humo y están siendo atendidas y que la conflagración duró un total de 6 minutos. Todavía la causa exacta es desconocida. Una de las personas que inhaló humo y está siendo atendida hace parte del equipo de Samuel Rubín, el cofundador del pabellón de entretenimiento y cultura en la zona azul en la COP30. De hecho, Samuel, fuiste una de las personas que tomó un extinguidor para intentar apagar las llamas. ¿Qué fue concretamente lo que ocurrió? Bueno, muchas gracias. Ha sido un día de shock. Muy rápidamente vimos cómo el fuego se extendía en las lonas de la zona azul cercanas al pabellón de entretenimiento y cultura. De manera instantánea el fuego empezó a tomar una altura monumental y yo mismo y otras personas que estaban cerca cogimos extintores, empezamos a intentar apagar el fuego. Claramente no teníamos los recursos necesarios, hay que tener en cuenta que no había instalación de aspersores de agua o alarmas de fuego, entonces la logística es bastante precaria en este sentido.
pero rápidamente la gente evacuó, el humo empezó a extenderse por la zona cercana. Yo creo que por eso las razones que estuvieron impactadas fue por inhalación de humo. Y mi principal preocupación eran los trabajadores que estaban ahí, que no tenían el material ni la infraestructura necesaria para poder abordar este tipo de emergencia, ¿no? Y bueno, esto nos estabas contando antes, ocurrió en el pabellón de África del Este, a 2 pabellones de donde ustedes estaban. Y además hay que añadir que Simon Stiell, el secretario ejecutivo de la Convención de Crisis Climática de la ONU, de Cambio Climático, le había lanzado ya al gobierno de Brasil una dura carta el pasado 12 de noviembre, donde advertía de quejas que había recibido por las instalaciones. Por ejemplo, que los aires acondicionados no funcionaban de manera correcta, que había muchas altas temperaturas dentro de los espacios de negociación y problemas en los baños. Desde el 12 de noviembre le pidió que se hicieran cargo de estos problemas logísticos, pero la pregunta que te quiero hacer, Samuel, es si estos problemas logísticos, ahora este incendio, no desvían la atención de las negociaciones y en qué quedan entonces estas negociaciones a menos de 24 horas de que se cumpla esa fecha final oficial para acabar los diálogos. Efectivamente, yo creo que estos problemas que han puesto en peligro la integridad física de los participantes ahora están desviando la atención de las negociaciones que están en un punto crítico. En esta COP30 se están tratando temas relacionados con adaptación, con la ruta que vamos a tomar para marchar atrás de los combustibles fósiles. También estamos intentando que se reconozca el papel fundamental que tiene la cultura en la acción climática. Todos estos temas están ya muy por detrás de lo que son las expectaciones de los negociadores y creo que ahora las próximas 24 horas serán aún más complicadas, pero es súper necesario que podamos poner el foco de nuevo en cuál es el resultado final de la COP, que espero que en este sentido retome un poco la credibilidad que ahora mismo carece de los textos de negociación, que necesitan tener hoja de ruta concreta y clara, sobre todo también en temas de acción climática cultural, que queremos que en la COP30 se reconozca el papel fundamental que tiene cultura, sobre todo en temas de adaptación, mitigación, comunicación, etc. Samuel, gracias por contarnos lo que viviste y esperando que la persona de tu equipo se mejore. Gracias. Y ustedes sigan con más en Estudio. Nosotros cambiamos de tema. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier llamado a la violencia frente a la segunda manifestación convocada en una semana por la Generación Z en contra de las políticas de seguridad del gobierno. Cientos de personas denunciaron este jueves que el Ejecutivo Federal encubre el crimen organizado, unas acusaciones que la mandataria calificó de calumnias, mientras en las movilizaciones del pasado sábado los enfrentamientos entre manifestantes y policías causaron al menos 100 heridos. Sheinbaum versus la Generación Z. La presidenta de México rechazó el jueves las manifestaciones contra su política de seguridad durante un desfile militar por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. A pocos metros, en el Paseo de la Reforma, una marcha, la segunda convocada por la denominada Generación Z, fue bloqueada en su paso hacia el Zócalo. Sheinbaum dijo que no cederá a las presiones de las élites, una referencia a la oposición de los gobiernos del PAN y el PRI y las políticas denominadas guerra contra el narco de Felipe Calderón. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas. Según el diario El País, figuras del movimiento de extrema derecha MAGA como Steve Bannon, Alex Jones y el propio Donald Trump usan estas protestas para alentar una intervención militar en México. Este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump no descarta tomar medidas adicionales contra los carteles. El presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido claro sobre esto, lo ha dicho, y es una promesa que se le hizo al pueblo estadounidense.
estadounidense. El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, lideró una cruzada contra el crimen organizado y su asesinato ha provocado masivas protestas en México y hasta propició un plan de seguridad para Michoacán. El gobierno anunció el miércoles el arresto del presunto autor intelectual del crimen, al que vinculó con el cartel Jalisco Nueva Generación. Continuamos con nuestra sección de deportes. Para ampliar la información deportiva, ya me acompaña en el estudio mi compañero Ramiro Cuevar Verena. Ramiro, nos volvemos a ver. Acá estamos de nuevo, Valentina. Vamos a empezar hablando de los repechajes para el Mundial de 2026. Así es, Valen, porque este jueves se sortearon y quedaron confirmados los enfrentamientos que definirán a los 6 participantes faltantes, 4 europeos y 2 intercontinentales. Respecto a los cruces entre europeos, lo más relevante tiene que ver con el camino que tendrá Italia. La selección 4 veces campeona, que no disputó los últimos 2 mundiales, enfrentará a Irlanda del Norte en Italia y después se medirá contra Gales o Bosnia, en cualquier caso como visitante. En cuanto a los intercontinentales, se develó el futuro de Bolivia. El equipo del altiplano chocará contra Surinam en el primer partido y de avanzar lo hará frente a Irak, fase que se disputará en Guadalajara y Monterrey. Esto dijo el entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, sobre la importancia de clasificar al Mundial. Es fundamental Es crucial para nuestro movimiento futbolístico, para nuestro sistema. Hace muchos años era impensable que Italia se perdiera 2 mundiales seguidos. Creo que tenemos una enorme responsabilidad y debemos hacer todo lo posible por participar en este mundial. Los otros caminos europeos tienen a Ucrania midiéndose con Suecia y a Polonia con Albania. El tercer cupo lo disputarán entre los ganadores de Turquía, Rumania y Eslovaquia, Kosovo, mientras el último tiene a Dinamarca con Macedonia del Norte y a República Checa ante Irlanda. Por su parte, en el otro camino intercontinental, República Democrática de Congo espera por el ganador de Nueva Caledonia y de Jamaica. Ramiro, vamos a pasar a la Champions League femenina. Es el partido entre Barcelona y Chelsea. Así es, fue empate 1-1 entre las catalanas y londinenses en el juego de la fase regular disputado en la capital británica. Ellie Carpenter abrió el marcador para las azules a los 16 minutos de juego con un potente derechazo. Sin embargo, rápidamente llegó la igualdad para las blaugranas. A los 23, Ewa Payor firmó el 1-1 aprovechando un rebote suelto en el área. Con este empate, Barcelona sigue siendo líder de la tabla de la Champions League con 10 puntos junto al Olympique de Lyon. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, pero es ahora en Argentina porque hubo una controvertida coronación. Así es, este mediodía sorpresivamente la Liga Profesional de Fútbol, nombre de los organizadores del torneo argentino, anunció a Rosario Central como campeón de Liga, una figura reglamentaria y un título que no existían hasta precisamente hoy al mediodía. No está clara si la decisión fue por votación unánime, como se informó, o si fue unilateral, luego de que Estudiantes de La Plata desmintiera por sus vías institucionales que haya existido una votación. Así lo anunció la Liga Profesional. En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol se decidió por unanimidad instalar el título de campeón de liga al equipo que más puntos haya sumado en la tabla general. También, por resolución del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de la liga de esta temporada 2025. Con este nuevo título ya son 7 los campeones por año en el fútbol argentino y no está claro si habrá un octavo torneo, si bien la Liga Profesional aclaró en el comunicado que en 2026 se disputarán el torneo clausura, la apertura, el torneo anual, la Supercopa, la Copa Argentina, la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones. La Asociación del Fútbol Argentino difundió una nota donde habló de que se instaurará una recopa, el cual sería un octavo torneo que, según informaciones periodísticas, enfrentaría en un triangular al campeón del clausura, de la apertura y al de la tabla anual, un verdadero descalabro. Pues Ramiro, nuestro jefe argentino dice que a los argentinos les gusta ganar todo, así que va a haber muchas oportunidades para que haya muchos ganadores. Nosotros vamos a cambiar de deporte. Hablamos de la Copa Davis porque se cerraron los cuartos de final. Gran remontada de España ante República Checa en las finales que se están jugando en Bolonia, sin Carlos Alcaraz y después de que Jakub Menchik le ganara a Pablo Carreño Busta en el primer punto de la serie, Jaume Munar igualó las acciones al dar el golpe ante Jiří Lehecka por 6-3 y 6-4. El español mantuvo a su equipo en la serie, registrando el 87% de los puntos ganados con su primer servicio, salvando las 2 chances de quiebra en su contra y aprovechando 2 de las 4 que se le presentaron. Ahí vemos la alegría de Munar, el último punto con el que el español puso el 1-1 en la serie. El punto decisivo se dio en el dobles, donde la dupla española de Marcel Granollers y Pedro Martínez derrotó por doble 7-6 al
propio Jakub Menchik y a Tomás Machak en un partido parejo y que se definió por detalles. Los ibéricos salvaron 3 puntos de set en el primer tiebreak y 2 en el segundo para concretar la levantada contra República Checa. El rival de España va a ser Alemania, que en la otra serie del día eliminó 2-1 a Argentina. En el primer punto, el argentino Tomás Echeverry le ganó a Jan-Lennard Struff. Alexander Zverev igualó la serie al vencer a Francisco Cerúndolo, mientras el dobles terminó con un tiebreak 12-10 en el tercer set, donde la dupla alemana de Tim Puertz y Kevin Kravitz se impuso a Horacio Ceballos y Andrés Molteni por 4-6, 6-4 y 7-6. Vamos a cerrar con Fórmula 1 y es el avance de la causa de Felipe Massa contra la FIA. La justicia londinense le dio autorización al caso que lleva el ex piloto brasileño contra la FIA, la Fórmula One Management y Bernie Ecclestone por el Crashgate, el episodio ocurrido en 2008. Según denuncia Massa, el piloto de Renault Nelson Piquet Jr. se estrelló de forma deliberada para que gane su compañero de equipo, impidiendo que Massa no solo no terminara la carrera, sino que tampoco fue campeón del mundo en esa temporada. Para el sudamericano, los 3 demandados estaban al tanto de que eso iba a ocurrir y no hicieron nada para evitarlo. La justicia negó la posibilidad de darle el título del mundo por no estar dentro de su alcance, pero sí dio luz verde para reclamar una indemnización por daños y perjuicios que se elevaría a $34 millones. Pues Ramiro, muchas gracias por toda esta ampliación deportiva. Por nada, Valentina. Nosotros vamos a continuar con nuestro espacio de economía. Revisamos la información económica que mueve al mundo en este jueves y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, un gusto verla. Hola Valentina, después de tantos días. Es altamente probable que cuando usted y yo nos encontramos en este estudio vamos a hablar de aranceles de Donald Trump. Y de tecnología. Y de tecnología en esta ocasión porque Estados Unidos, vamos a empezar con Estados Unidos, que anunció que va a eliminar estas tarifas tan agresivas en contra de Brasilia. Bueno, un recorderis primero, y es que en julio de este año el presidente Donald Trump decidió imponer un 40% más de aranceles a Brasil como castigo por el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro. Esto adicional al 10% que ya había impuesto a varios territorios, casi todos los territorios del mundo. Este jueves la Casa Blanca anunció la firma de una orden ejecutiva que elimina esa sobretasa para los productos alimenticios que incluyen carne de res, café, cacao y frutas. La medida entra en vigencia de manera retroactiva a partir del 13 de noviembre, por lo que incluiría entonces un reembolso de los aranceles recaudados sobre esas importaciones. Ahora datos de interés: 1 de cada 3 tazas de café que se consumen en la Unión Americana viene de Brasil, que también es un importante proveedor de carne de res, particularmente la que se usa para las hamburguesas. El presidente brasileño celebró esta orden ejecutiva, dice en su cuenta de X, que es una victoria del diálogo y de la diplomacia y que van a seguir, por supuesto, negociando de aquí en adelante. Ahora veamos qué parte de lo que dice esta orden ejecutiva. El 6 de octubre de 2025 participé en una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones. Estas negociaciones continúan. También he recibido información y recomendaciones adicionales de diversos funcionarios. En su opinión, ciertas importaciones agrícolas procedentes de Brasil ya no deberían estar sujetas al arancel ad valorem adicional impuestos en virtud del decreto ejecutivo 14323. Daniel, algo que hemos aprendido aquí en economía es que en las bolsas también se presentan estas montañas rusas y por eso vamos a Wall Street, que este jueves experimentó una montaña bursátil. Ocurrió algo bien simpático, mire. Nvidia, que es la estrella de temporada en Wall Street, presentó sólidos resultados trimestrales el miércoles. Ese gigante de la inteligencia artificial comenzó la jornada del jueves entonces, como era de esperarse, con muy buenas alzas en su acción para después revertirlas cuando los inversionistas reversaron ese optimismo y se inclinaron hacia la posibilidad de que el mercado esté experimentando una burbuja en ese sector tecnológico. Ahora, estos resultados se han convertido en una especie de barómetro de la economía de la inteligencia artificial. Todo se reduce a si esta enorme inversión en infraestructura de esa tecnología finalmente generará ganancias. En el caso de Nvidia vemos cómo su capitalización bursátil se ha mostrado imparable. ¿Cuál es la capitalización bursátil? Usted toma
el número de acciones en circulación de una empresa, los multiplica por el valor y eso le da el valor en bolsa. Ahora vemos cómo ese valor en bolsa ha venido subiendo y pasando cada vez más estos topes y ya está en 5 billones, o sea, millones de dólares. Daniela, ¿cómo se han comportado estas empresas este año? Bueno, el mercado sigue de cerca los pasos de los llamados 7 magníficos de Wall Street, que los vemos en pantalla, los vamos a mencionar, son Microsoft, Alphabet, Apple, Nvidia, Amazon, Meta Platforms y Tesla, casi todos ellos tecnológicos. Este año la capitalización bursátil, que ya la acabamos de aprender, esto combinado de estas 7 empresas ha subido en 18,5%, lo vemos también en este gráfico, mientras que el promedio de las restantes que componen el índice Standard & Poor's 500, este índice son las 500 empresas más valiosas de Wall Street. Otra cosa que aprendemos el día de hoy, pues se ha valorizado ese promedio del restante en 11,1% según un análisis de la agencia Reuters. Bueno, ¿y cómo lo vivieron este jueves los mercados? Pues Wall Street revirtió sus ganancias iniciales, como le decíamos, terminó con pérdidas significativas, contaminado además por un informe de empleo que redujo las esperanzas de que haya más o mayores descensos en las tasas de interés este año. En Estados Unidos, solamente Nvidia cayó más del 3%, arrastró de paso a sus pares de la industria. En Europa, el FTSE 100 de Londres puso fin a una racha de 5 días de pérdidas el jueves, impulsado por la recuperación de las acciones de defensa y energía y también empujado por Nvidia, que subía con fuerza al inicio de la jornada. Ya cuando bajó, en Londres estaban durmiendo. Resultados negativos también se vieron en las bolsas latinoamericanas, con el ánimo bajo tras la pérdida de impulso de Nvidia, que está, como decimos, está influenciando a todas las bolsas del mundo. Daniela, también hubo otros resultados que dan indicios sobre la economía estadounidense y de paso sobre el efecto de los aranceles. Y que son bien interesantes de analizar porque además de Nvidia, esta semana los ojos estaban muy puestos sobre los informes de 3 minoristas clave que mostraron a un Walmart sólido y a un Home Depot y a un Target con desafíos por delante. Lo vamos a ver entonces. Los aranceles tienen mucho que ver. Walmart elevó nuevamente sus previsiones anuales de ventas, espera un crecimiento de alrededor del 5%. ¿Por qué? Porque por la inflación y la desaceleración del mercado laboral, los hogares estadounidenses están transformando sus hábitos de gasto y están priorizando los productos esenciales al menor precio posible, que es en lo que se especializa esta empresa Walmart. Bueno, pero el panorama es distinto para lo que usted estaba mencionando, otros como Home Depot o Target. Claro, a medida que los compradores reducen las llamadas compras discrecionales, es decir, de las que pueden prescindir, los gustos que llamamos, como las reformas del hogar, que es en lo que es especialista Home Depot, que es la principal cadena mundial de mejoras para el hogar, en cuyo informe proyectó una caída del 5% de sus ganancias anuales, ya que la incertidumbre derivada de los aranceles reduce esta demanda de las remodelaciones en los hogares. En el caso de Target, sus ventas comparables totales cayeron 2,7% en un tercer trimestre muy retador. Los clientes están gastando menos en ropa y en decoración del hogar, que es en lo que se especializa también esta marca, y además es uno de los aliados de los cupones de alimentos, esos SNAP de los que tanto hablamos aquí durante el cierre administrativo, cuyos pagos se retrasaron en ese momento. Bueno, Daniela, nosotros vamos a cerrar con la cifra del día. Bueno, nos vamos hacia México porque 54,6 millones por este valor fue subastado por Sotheby's el cuadro El Sueño de Frida Kahlo, que ustedes ven en sus pantallas. Expertos dicen que muy pocas obras de arte de esta artista mexicana pueden venderse legalmente, ya que muchas están protegidas por las leyes del patrimonio nacional de su país. Ahora, hechos muy importantes para mencionar: se convierte en la obra más cara de cualquier artista femenina y de hecho de cualquier artista latinoamericano en la historia. Hasta este momento el récord de una artista femenina lo ostentaba Jameson Weed de Georgia O'Keeffe, que alcanzó $44,4 millones en 2014. Y otro dato, el de un hombre, el récord es para Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que fue subastado por $450 millones, es decir, 10 veces más que el de las mujeres. Bueno, pues Daniela, a usted muchas gracias por toda esta ampliación. Bueno, nos vemos acá después. A ustedes gracias por su sintonía. Pausa y volvemos.